Hoy quería contaros un poco qué partes, o sea, qué claves necesitamos, qué herramientas, qué maneras de entender el periodismo necesitamos para hacer un proyecto de periodismo de datos. Pero no desde la teoría, que entiendo que estaréis bastante hartos de escucharla, sino desde los proyectos concretos que hemos hecho en Cibio y qué partes de esas han sido más o menos importantes. Entonces, estas son hay muchísimas más seguramente, pero son los 5 ítems que yo creo que son más importantes. Y sí, hay uno que es dinero, y hablaremos de eso, porque se habla poco de cómo conseguir dinero con el periodismo, que es como muchas veces es como la base de todo esto. Y vamos a empezar con el equipo, que es una parte muy importante. En el periodismo de datos es necesario un equipo mixto con diferentes perfiles en el que tienen que haber informáticos tanto de frontend, tanto de desarrollo, como informáticos que puedan scrapear y configurar determinadas aplicaciones. Tiene que haber diseñadores, tiene que haber estadistas, en muchos casos, documentalistas, hay un montón de perfiles necesarios para un proyecto. Y lo más importante es que tengamos en cuenta que el periodista no tiene por qué ser el jefe de todo esto. Es verdad que es imprescindible que haya un periodista que sepa qué noticias está buscando y cuál es el objetivo y cuál va a ser el titular, pero muchas veces el equipo no es un equipo de periodistas con unos súbditos que son técnicos, sino que se trabaja en conjunto desde el principio. Esto es muy importante porque en muchos equipos de periodismo de datos el problema, sobre todo en grandes redacciones, es que se trata a infografistas, a analistas de datos, a informáticos, como si fueran el recadero del periodista y no participan en el proceso desde el principio, y eso hace que el proyecto finalmente pues, sea un periodismo clásico con un puntito de color, pero poco más. Vamos a hablar un poco de técnicas y de algunas herramientas. Es verdad que este punto es casi infinito, porque cualquier cosa que nos sirva, cualquier herramienta que nos sirva para extraer información de los datos o mostrarla de una forma comprensible y que nos sea útil y que entendamos es estupenda y la tenemos que sumar a nuestra lista personal. Pero sí que es cierto que hay algunas herramientas que nosotros en Cibio, en nuestros proyectos, usamos de forma más seguida o forma más cotidiana. Empiezo por Excel porque al final es la base de todo esto. La mayoría de veces, sobre todo en proyectos medianos, necesitas tratar datos en una tabla sencilla de Excel y necesitas sacar información relevante, necesitas saber usarlo y saber usarlo bien. Y, y con esto, con un conocimiento básico medio de Excel, puedes hacer la mayoría de proyectos, desarrollar la mayoría de proyectos de periodismo de datos y ya. Hay proyectos más grandes, proyectos que necesitan otro tipo de herramientas, pero es verdad que si no sabes manejar un Excel de forma sencilla es imposible. Ya sé que parece una cosa de contables, pero es imposible que puedas hacer un proyecto básico de periodismo de datos. Por ejemplo, tenemos Refine, que es un programa de Google para limpiar datos, que es muy útil porque, por ejemplo, te reconoce nombres. Si escribes, tienes una base de datos con nombres muy parecidos y quieres limpiarla para ver si pues, se ha puesto mal una coma o si se ha escrito pues yo qué sé, el nombre de una empresa con el SA pegado o separado, te reconoce este tipo de coincidencias para que tú puedas limpiar una tabla, limpiar una base de datos. Esto es muy útil sobre todo en bases de datos grandes, y puedas limpiarla de esta forma y sacar conclusiones que sean rigurosas, porque muchas veces pasa que no se limpian los datos y pasa muchísimo más de lo que creéis y se acaban dando titulares que no son ciertos. Fusion Tables, por ejemplo, es una herramienta para pintar mapas, para mostrar información que tengamos sobre pues, el paro, sobre determinadas estadísticas pues, por provincias, por ciudades, por comunidades autónomas en un mapa. Tabula es un programa que nos ayuda a algo que es imprescindible en el periodismo de datos y que suena igual de coñazo que trabajar en Excel, que es convertir estos PDFs horrorosos que a veces tienen toda la información ahí atrapada en bases de datos que podamos tratar, por ejemplo, en un Excel. Databrapper es uno de los muchos sistemas de visualización de gráficas interactivas. Yo es uno de los que más uso, pero es verdad que hay bastantes y que hay algunos gratuitos, algunos de pago. Si te lo instalas, es gratuito, pero es verdad que ya tiene una versión de pago. Para mí es uno de los más bonitos porque es uno de los más sencillos, pero hay muchísimos servicios. Si buscáis herramientas de visualización online en internet, suelen un montón. Lo importante de esto es que cada uno elija con la herramienta con la que se sienta más cómodo y que le permite algunas más simples y unas más complejas que ya requieren de programación. Entonces, dependiendo también de las
las características de cada uno, como de técnico sea, cómo se apañe con el CSS y este tipo de cosas, usará unas más sencillas y unas más complicadas, también dependiendo de lo que quieras hacer. Para el trabajo diario a mí me sobra con Data Wrapper, para otros tipos de proyectos necesitamos cosas mucho más complejas. Insisto mucho con el Excel, lo veis un montón de veces, porque creo que es imprescindible, y en ocasiones también, para nosotros, por ejemplo, es muy relevante en un país como España, en el que hay escasísimo Open Data o ninguno, es imprescindible que para conseguir crear estas bases de datos que nos den información periodística relevante, a veces tenemos que entrar por la puerta de atrás, ¿no? Si no nos dan los datos, pero a veces hay que scrapearlos de determinadas páginas web oficiales o del BOE o de este tipo de documentos. Ya os digo que estas son herramientas que nosotros usamos mucho, pero que todo dependerá del proyecto, de las técnicas que tenga cada uno. La gente más avanzada puede usar un tipo de herramientas mucho más sofisticadas y que te permiten mucho más personalización. Siempre, si hay personas especializadas en el equipo, puedes avanzar mucho más. Estas son las herramientas que nosotros usamos a nivel más básico, ¿no? A nivel de periodistas un poco frikis solo. Insisto entonces en la parte de equipo, que es la clave de todo esto. Es mucho mejor siempre, a veces no se puede y es imprescindible que todos sepamos un poco de todo, pero es mucho mejor siempre tener, igual que es mucho mejor siempre tener un fotógrafo especializado, un cámara especializado y un locutor especializado y un investigador especializado, y que no sea la misma persona, que no sea ese periodista que va con 27 cámaras y que a la vez manda el audio y que coge notas. Es mucho mejor que tengamos un equipo con cada persona especializada. Es imprescindible que entendamos un poco el trabajo de otros. Yo no soy informática, pero entiendo un pelín de programación como para entender a los informáticos que trabajan en Cibio. Pero ellos son los que deciden, los que programan, no yo. Yo no quiero programar los proyectos de Cibio. Quiero que haya gente especializada que va a ser 1000 millones de veces mejor que yo en esto, pero quiero entenderlos. Entonces es importante que tengamos un conocimiento transversal, pero que confiemos. Yo sé que esto no está muy de moda, que está muy de moda el periodista multitodo, y yo estoy muy a favor de que el periodista sepa hacer de todo, pero tenemos que confiar en los especialistas, en los que de verdad saben hacer cada cosa. Y una de las claves, que por eso es tan difícil a veces hacer periodismo de datos, es la necesidad de tiempo. Y esta tabla a mí me sirve mucho de ejemplo, porque cuando yo empecé a hacer temas de periodismo político más centrado en datos objetivos, este tipo de cosas, y no tanto en la declaración de unos y otros, me daba cuenta de que necesitaba muchísimo más tiempo. Entonces, por ejemplo, si pensamos en un artículo sencillo, ¿no? De un señor ha dicho algo, un político, por ejemplo, y escribimos un artículo y yo le he puesto 1 hora de tiempo, pero creo que los espabilados lo harán en media. En plan, estamos en plan que lo tiramos de rigurosos y vamos a llamar a 2 personas a coger 2 declaraciones o coger 2 declaraciones de lo que ha dicho el señor del PP y el portavoz del PSOE y vamos a hacer un tema. Ya me vuelvo loco de riguroso, 1 hora y media. Hacemos un artículo sobre una rueda de prensa que hemos ido y hemos tomado notas y tenemos la cabeza medio estructurada, es que se escribe en media hora. Y hacer fact-check, o sea, vigilar que todo lo que se ha dicho en esas declaraciones, en esas ruedas de prensa, en esas entrevistas, son verdad o no son verdad. Vigilar qué significa lo que dicen, hasta qué punto nos afectan, cómo. Si los datos que dan son ciertos o no, te puede durar, pues puedes tardar de 1 hora a meses, que es lo que duran muchos de los proyectos de investigación. Por ejemplo, nosotros en el indultómetro, que es de los más pequeños, no es de los más grandes, estuvimos aproximadamente 2 meses, dos desarrolladores y yo, un poco menos quizá. Y fueron 2 meses para poder decir que, por ejemplo, Gallardón, cuando decía que no había indultado a corruptos, era mentira, para poder decir que los datos que se estaban dando eran mucho menores, que el uso del indulto era mayoritario. Entonces, estos proyectos dan mucho gusto, sobre todo cuando puedes corregir este tipo de cosas, pero es verdad que requieren de mucho tiempo y eso es un problema en las redacciones. Y como es un problema, porque no tenemos mucho tiempo en una redacción normal, necesitamos dinero para pagar esto. En nuestro caso, yo trabajo en una fundación sin ánimo de lucro. Nosotros no somos un medio, no tenemos ingresos por publicidad o por lectores, por ejemplo, por socios. Sí tenemos otro tipo de socios de la fundación. Y en nuestro caso es distinto, pero creo que puedo daros algún truquillo como para intentar, si no ganar dinero para desarrollar un proyecto de forma independiente, sí convencer a vuestros jefes, en el momento en el que estéis en un medio grande, de cómo conseguir dinero con esto y que os dejen estar 1 mes o 2 meses investigando un tema. En nuestro caso, nosotros publicamos las cuentas porque somos una organización que trabaja temas de transparencia y tenemos que dar ejemplo. Entonces, nosotros tenemos 3 partes, tanto en la página web de Cibio están todas las cuentas bien detalladas. Tenemos 3 partes de la financiación. Esta es un poco una parte de los ingresos, por ejemplo. Tenemos donaciones
tanto por crowdfunding, que puede ser una manera de arrancar un proyecto concreto. Normalmente no te va a permitir, si es un proyecto ambicioso, pagar todo el proyecto, pero te permite arrancar. Y esto no es solo importante por el dinero, que lo es, y es mucho porque os va a hacer falta, es importante porque ya partes con un apoyo social, o sea, ya sabes, has testeado si tu idea o la información, la investigación que quieres hacer interesa o no. Y te da como un empujoncillo para tirar adelante, ¿no? Nosotros los crowdfundings, que no son la parte más importante de nuestra financiación, nos ayudan mucho a ver si lo que queremos hacer, el próximo proyecto que hemos decidido hacer, pues tiene cierto interés para la gente. Tenemos la parte de crowdfunding y de donaciones directas de socios, tenemos ahora mismo ciento y algo personas que todos los meses dan dinero a Cibio para que hagamos las investigaciones que hacemos. Entonces la parte de donaciones, luego hay una parte de prestación de servicios, por ejemplo, ¿dónde van mis impuestos? Una visualización de los presupuestos generales del Estado, pues lo hacemos adaptado a determinados ayuntamientos, por ejemplo. Y luego tenemos los apoyos institucionales. Estos, como imagináis, no son subvenciones del Gobierno de España ni de ninguna comunidad autónoma. Recibimos premios para investigar o para determinados proyectos de la Unión Europea y de organizaciones internacionales dedicadas a fomentar los datos abiertos, el periodismo de investigación y los temas vinculados a la transparencia. Nunca dentro de España, siempre son organizaciones externas. La pata de la financiación es la más importante ahora mismo en nuestras cuentas. Ojalá, nuestro objetivo sería que fuera la de socios, la de donantes, en el caso de un proyecto enfocado de otra manera, no desde una fundación sin ánimo de lucro, lo ideal sería que fueran los lectores, pero esto es dificilísimo y si lo conseguís yo seré la primera a aplaudir, pero es muy complicado. Entonces, este tipo de premios internacionales, que en España no hay, pero fuera de España sí, pueden ser muy útiles. Por ejemplo, nosotros Medicamentalia, el último proyecto, lo ha financiado íntegramente los Journalism Grants, que son unos premios de una organización europea pagada por Bill y Melinda Gates que promueve el periodismo de investigación basado en temas de ayuda al desarrollo y vinculados al desarrollo. Entonces, este tipo de premios, que muchas veces no se piden porque la gente no los conoce, son muy útiles para llevar a cabo estas investigaciones grandes, porque no es hacer un reportaje y estos premios lo que evalúan es justo eso, es justo que tú le dediques 6 meses a un tema que en una redacción normal no se tiene ese tiempo, no se dedica ese tiempo a un tema con tanto detalle y tanto mimo. Entonces, me gustaría que si alguien de los que están escuchando se plantea de forma individual o fuera de un gran medio, incluso dentro, para convencer a su jefe de que mira, si pido este premio y me lo dan, al final te sale hasta rentable que yo haga esto, que de verdad echéis un ojo a los grandes internacionales, americanos, europeos, algunos británicos, de organizaciones que se dedican a periodismo de investigación, este tipo de cosas, y que os pueden ayudar mucho, mucho a poner en marcha vuestros proyectos. Y el último punto, que es para mí sin duda el más relevante, más que el dinero y el tiempo, que fíjate si son importantes, es la paciencia. Cuando hablábamos del tiempo, hablábamos que, claro, tú puedes coger una declaración de un político en medio de tener una noticia hecha y tener gran repercusión porque resulta que ese político le ha dicho a otro que es un sinvergüenza. Y pones sinvergüenza en un titular y tienes un montón de clics. Tú puedes estar 2 meses haciendo un proyecto de periodismo de datos, un gran proyecto, y conseguir los mismos clics que con media hora de trabajo. Esto frustra a veces, es muy frustrante y es verdad que eso a veces te hace plantearte si igual estás perdiendo el tiempo con esto. También quiero aclarar que hay proyectos de periodismo de datos que son muy pequeñillos. Yo lo que siempre hay mini historias que cuento en el BOE nuestro de cada día, que es el blog en el que analizo el Boletín Oficial del Estado, que a veces saco datos en media hora y me hago un Excel y comparo con otros años y tengo una mini noticia de periodismo de datos ahí, ¿no? Pero cuando hablamos de grandes proyectos, que al final son los más divertidos, es verdad que necesitas muchísima más paciencia porque vas a tardar mucho en ver resultados. Y también paciencia porque tienes que ser muy riguroso, porque tienes que limpiar la tabla, volver a limpiar la tabla, repasar la tabla y tener mucho cuidado a la hora de no equivocarte con un número y hacer muchos checks y volver a revisar por ojos distintos todo lo que estás haciendo. Porque cuando hablas de números o de cifras o de datos concretos, no puedes equivocarte porque entonces la base de tu investigación se va un poco al garete, ¿no? Entonces hay que ser muy cuidadoso con esto. Y hay que demostrar que eres cuidadoso. Esta es la metodología de Medicamentalia, que la estuve contando aquí en la última Open Class. Esta página, si entráis en Medicamentalia
.es veréis, .org, perdón, veréis que es enorme, que explicamos paso a paso qué es todo lo que hemos estado haciendo. En los proyectos de periodismo de datos yo creo que es cada vez más imprescindible, sobre todo cuando es un proyecto grande que da mucha información, que expliques bien de dónde la has sacado, cómo la has limpiado, qué has hecho con ella. Primero porque puedes ayudar a otros a que hagan proyectos similares, porque además el objetivo es que, como pasó en este caso, lo que veis abajo, lo que publiques sea compartido y abierto y puedas compartir, que otra gente pueda hacer investigaciones más profundas sobre lo que tú has hecho. Muchas veces nuestros proyectos, que son proyectos periodísticos, son reutilizados por investigadores. Pasa mucho con el indultómetro, por ejemplo. Un montón de gente de universidades que se dedica a temas de derecho, temas de criminología, han utilizado los datos del indultómetro para sus investigaciones académicas, por ejemplo. Entonces, publicar la base de datos, explicar cómo lo has hecho, ayuda a muchos y además genera confianza en el lector, porque cuando no es una noticia corta que dices, pues me han dado 3 datos y te explico de dónde salen, tienes que explicar muy bien cuál ha sido el proceso. Y esta parte que muchas veces se obvia del periodismo de datos, para mí es la más relevante con diferencia. Da mucho trabajo, pierdes mucho tiempo, es difícil conseguir dinero, pero ahí estamos. Hay que ser muy riguroso, hay que tener mucha paciencia, pero tiene cosas buenas. Al final el periodismo de datos, igual que un buen reportaje de tiempo de investigación, pues por ejemplo en un país en guerra, este tipo de cosas, una buena crónica, o sea, a la hora de sacar historias interesantes de datos que puedan ser relevantes para el lector, al final estás haciendo buen periodismo, y buen periodismo que se enfrenta pues a este periodismo de declaraciones, que yo creo que es lo que más odio del periodismo político, que es esto de este ha dicho esto y el otro lo otro, pero nunca dices que es verdad porque eres ecuánime y lo que eres es un vago y no quieres investigar quién tiene razón. Este periodismo de globosonda, que es cuando te utilizan los políticos para que el gobierno se plantea hacer no sé qué y entonces vea cómo reacciona la gente, o sea, al final eres un instrumento del político. El tertuliano, que no hace falta ni que os lo explique, y el de filtraciones interesadas. Muchas veces las filtraciones son muy interesantes, pero muchas veces cuando te llega una filtración te llega porque te muestro esto, pero para que tapes lo otro. O sea, siempre hay un interés porque estás atacando a cierto enemigo político o de otro tipo. Y aquí, bueno, no me da tiempo a daros todos los ejemplos, pero quiero acabar con una cosa que me parece súper importante. Muchas veces se habla del término exclusiva muy poco, pero cuando tú consigues una base de datos, la limpias, la sacas de una web por la puerta de atrás que te cuesta un montón, aplicas fórmulas y consigues sacar un dato relevante que tiene una historia detrás, tienes una exclusiva. Al final solo lo tienes tú, porque nadie ha pasado por ese proceso tan importante, ¿no? Entonces, una de las cosas buenas para compensar todo lo difícil que tiene esto es que al final, cuando haces un proyecto tan grande tratando datos muchísimo tiempo, es tu exclusiva seguro, porque nadie ha pasado por ese proceso antes, ¿no? Y es una manera de diferenciante del resto. Y cuando haces periodismo de datos durante mucho tiempo, como me pasa a mí, te acabas convirtiendo en un repelente niño Vicente que se pasa todo el día corrigiendo lo que está... Yo adoro esta viñeta de XKCD, que se pasa todo el día corrigiendo lo que está mal cuando se habla de cierta noticia, cuando se habla de cierto tema. Te conviertes, cuando haces un proyecto de varios meses sobre un tema, te conviertes en el mayor experto de ese tema dentro de los periodistas de este país instantáneamente, porque nadie le ha dedicado nunca tanto tiempo, y luego te enfadas cada vez que se habla del tema y te das cuenta de que al final todo el mundo lo hace mal. Y con esto acabo. Muy bien, Eva. Así cuadro los Muy tiempos. bien, muchas gracias. Pues después de repasar a grandes rasgos, digamos, los puntos importantes a la hora de llevar a cabo un proyecto de periodismo de datos, vamos a hablar ahora un poco del perfil del periodista de datos. Sí que tú ya has comentado que en cuanto a las cualidades, pues la paciencia y la rigurosidad son dos de las más importantes, ¿no?, de cualquier periodista. Y en cuanto a áreas temáticas donde puedan desempeñar mejor su trabajo, ¿cuáles crees que pueden dar más juego a los periodistas de datos, ¿no? Bueno, en realidad creo que todas, que en realidad tú puedes trabajar con datos en cualquier área, pero al final, por ejemplo, los que siempre han hecho periodismo de datos con técnicas peores y menos avanzadas, porque no existían los avances que existen ahora, han sido los periodistas económicos. O sea, ellos siempre han trabajado con datos y seguramente escucharán esto sobre el periodismo de datos y dirán, pues yo llevo toda la vida haciendo, y tienen toda la razón del mundo. La diferencia es que ahora tenemos herramientas y técnicas que antes no teníamos, y que trabajar con informáticos en una redacción y que el informático no sea el que viene a arreglarte, a reiniciarte el ordenador porque te ha petado, es un avance importante. Pero es verdad que sirve para cualquier tema. Por ejemplo, en el periodismo cultural, que puede parecer que no es tan así,
es muy importante analizar las cuentas de entidades públicas como el Museo del Prado, por ejemplo. El periodismo cultural no puede ser un periodismo de casi de catálogo de cine y de reseñas y ya, ¿no? Entonces, para igual que para analizar y vigilar cómo cumplen los poderes públicos en cualquier área, también pasa en cultura, para vigilar qué pasa con cultura, qué es lo que se hace, qué se decide y cómo, a veces tenemos que tratar grandes cantidades de datos, pues presupuestos, de número de bibliotecas, de cómo se fomenta según qué cultura, subvenciones a determinadas o a otras y cómo afectan, o sea, este tipo de cosas. Luego hay mucho periodismo, por ejemplo, deportivo, que está utilizando datos para hacer temas estadísticos. Esto está muy avanzado en Estados Unidos, porque están muy avanzados, por ejemplo, en el tema de la NBA. Me encanta porque tienen un montón de investigaciones en la NBA sobre este tío que tira siempre de la derecha y entonces se hacen unos temas ahí analizando cómo tiene que ser la defensa de tal. O sea, hacen unos reportajes de la leche con millones de datos estadísticos. Nosotros no hemos llegado a eso, no estamos tan... Se va haciendo, sí, que se pero sí se están haciendo algunos, muchas veces, algunos que adolecen de falta de un estadista cerca aconsejando, porque es verdad que algunos compañeros que se dedican a temas de estadística se les ponen el grito en el cielo a veces, ¿no? Porque dicen, pero esto está todo mal. Entonces tenemos que confiar más en la gente que hace estadística, porque es gente que de verdad que te puede salvar antes de meter la pata de forma escandalosa. Porque si no, es lo que comentábamos antes de la Open, puedes caer en el error de pensar que periodismo de datos es solo la visualización, ¿no? Lo bonito. Que es lo que pasa normalmente. La mayoría de la gente en las redacciones que acaba entendiendo que le llega a un chaval que ha estudiado periodismo de datos o que ha aprendido un poco él solo, llega y dice, bueno, periodismo de datos, pues me vas a hacer un mapa, te voy a pasar una cosa y me vas a hacer un mapa estupendo para mi noticia. No se les trata como periodistas que hacen la historia, sino como un recadero que le pone coloricos, ¿no? Como si... Que además cuando en las redacciones hay infografistas buenísimos hace muchísimo tiempo, quiero decir, no necesitas a un chaval que sabe un poco de infografía para que te haga infografía, necesitas un infografista que esté adaptado un poco a los nuevos tiempos. Y estas personas con perfiles variados lo que tienen que hacer es trabajar desde el principio una historia, ¿no? Claro, No desde ser el recaderos. inicio de la investigación hasta la visualización. De hecho, hay muchísimos proyectos de periodismo de datos que no necesitan una visualización, que no la necesitan, que para la historia al final tienes que contar una historia, tienes que ver la manera más fácil de contarla. Muchas veces tú lo que quieres saber es la lista de los 10 que más subvenciones se han llevado y no sé qué. Y es una tablita. Es una lista y ya está. Y es una lista. Y no necesitas una visualización de coloricos, necesitas una lista. Entonces, pero para conseguir al esa final, lista, claro, al final para conseguir esa lista necesitas hacer todo el proceso, pero al final nos pasa como cuando empezaron las webs, todo el diseño web, el primer HTML y todo, que todo tenía como muchos colores, brillaba y tenía música cuando la enchufabas y todo, que era como todo lo que sepas hacer, hazlo. Pues al final con el periodismo de datos a veces está pasando lo mismo, que es como he aprendido 4 técnicas y las uso todas a la vez, sin sentido, y es un poco un problema, porque ves muchos proyectos que yo los leo y se supone que entiendo de este tipo de temas y es que no sé dónde está la noticia, no sé qué me estás contando y no sé qué sentido tiene ver, yo que sé, un mapa con determinados datos que no están puestos en contexto y a mí no me cuentan nada. Muy bien, y en cuanto a soportes, porque esas serían un poco las áreas temáticas que hemos visto que todas son fáciles, o sea, todas se podrían, siempre que haya datos, pues se puede investigar y hacer periodismo de datos, pero en cuanto a soportes, radio, tele... Al final, si entendemos que el periodismo de datos no es la visualización final, en realidad admite cualquier soporte. Nosotros estamos acostumbrados a trabajar en web porque además compartimos los datos, los colgamos, para nosotros es una forma más natural de encajar el periodismo de datos, pero algunos de nuestros proyectos luego se han visto en tele, se han contado en radio y se adaptan. O sea, no necesitas ver un gráfico para entender que es un tema de periodismo de datos. Bueno, en tele se puede usar el típico gráfico que pones ahí en la pared, pero al final, por ejemplo, nosotros Medicamentalia lo contamos en la radio y estuvimos hablando del debate sobre diferentes tipos, o sea, de por qué había tantas diferencias en los precios, ¿no? Entonces te ponías a hablar, después de haber analizado mucho los precios, sobre las causas y por qué habían esas diferencias. Eso lo puedes hacer en radio. Y en tele fuimos a explicar también cuáles eran las diferencias concretas. A veces, aunque tú investigues una base de datos enorme y la cuelgues entera al final, la noticia se basa en 3 datos de esa base de datos, que son relevantes. Claro. Que es al final como cuando te lees una ley enorme o una sentencia que sacas una noticia de 4 párrafos con la chicha. Las bases de datos son iguales, no hace falta que lo cuentes todo, hace falta que encuentres, que es lo difícil, las noticias, la noticia, claro, el titular, claro, y tires por ahí.
Muy bien, pues vamos a pasar ahora a la última parte de la sesión, que serían ya las preguntas que habéis hecho en diferido. Os recomiendo a los que estéis viendo la sesión en directo que antes de escribir por el chat vuestra pregunta, vamos a escuchar las que han hecho pues otras personas en diferido, porque probablemente se solapen con algunas que tenéis vosotros en la cabeza. Entonces, si os parece, vamos a hacer primero la de diferido y luego las del directo. Entonces, María Jesús nos pregunta, una pregunta muy general, ¿qué ventajas y desventajas tiene el periodismo de datos? Sí, le hemos dado un poco de vuelta, pero básicamente la desventaja es que te va a dar mucha rabia cuando te adelantan por la derecha y están ganándose clics con una noticia que se ha hecho en 5 segundos y que no tiene ningún valor real. La ventaja es eso, que al final puedes dedicarle a un tema tiempo y puedes profundizar de verdad y hacer una cosa que es muy importante. Cuando tú publicas una noticia, la sensación de que tienes todo controlado, que sabes perfectamente lo que estás hablando y que no tienes ningún cabo suelto, es bastante relajante. Que muchas veces a todos nos ha pasado que hemos escrito algo y hemos dicho, yo no lo acabo de entender muy bien, lo estoy contando como me lo han contado, pero... Y eso es un problema porque a mí no me deja dormir por la noche. Cuando está bien hecho, la satisfacción del trabajo bien hecho, sí, eso no se paga. Juan Jesús nos pregunta, ¿qué programas informáticos y herramientas son las más adecuadas para dar cabida a una historia en la que se combine el periodismo deportivo y el periodismo de datos? Pues ahí necesitamos estadistas. A mí me encantaría, o sea, el periodista deportivo que es así un poco suelto y que controle un poco de herramientas de Excel y así, que trabaje con estadistas, yo creo que sería... de desarrollo estadístico sería. Y especialistas, además. O sea, yo creo que sería tener un experto en estadística deportiva, que ya los hay en los periódicos deportivos, por ejemplo, que son los que tienen en principio más capacidad, sería un salto adelante increíble. Que pueden exprimir bien esos datos que ya tienen, claro. Catalina nos pregunta, ¿da dinero el periodismo de datos? Él en sí, él solo da poco. O sea, de hecho, como contaba antes, la mayoría del dinero que entra a Cibio son grants, son premios internacionales, pero los más grandes no son por proyectos periodísticos, sino por desarrollos tecnológicos vinculados al periodismo. No es fácil que te paguen por la tecnología que por el contenido, porque me va a pagar un señor americano porque yo hago una investigación sobre algo que pasa en España, ¿no? Por ejemplo. Pero sí hay, y por ejemplo, los premios que os decía de los Journalism Grants, que nosotros nos han ayudado a hacer Medicamentalia, son alrededor como un máximo de 20.000 euros, y si lo planteas bien y te organizas y te montas un proyecto y te lo dan, 20.000 euros te da para hacer un buen proyecto para contratar periodistas, informáticos, claro, incluye pues eso, viajes, los perfiles que necesites, siempre tiene que incluir algún viaje porque la cosa es que sea un proyecto internacional, pero o sea, para un proyecto mediano eso te da perfectamente y sí se puede, pero no da dinero, igual que no da dinero el periodismo así de forma mágica. Hay que ser ingeniosos y no pensar que el dinero va a venir solo de la publicidad. Pero es verdad que los proyectos grandes de periodismo de datos, algunos son atemporales. Entonces no es que tengan clics un día y desaparezcan, sino que suelen ser proyectos que consiguen tener, por ejemplo, nosotros en el indultómetro, cada vez que hay un indulto nuevo, todos los medios lo vuelven a mirar, todo el mundo vuelve a entrar, vuelve a tener un pico de visitas, nos llaman de las teles para que vayamos a explicar cómo funciona, no sé qué. Entonces cada vez, si consigues un tema que es recurrente, al final no es una cuestión de hago una noticia un día y tengo noticias, y tengo visitas, perdón, es una cuestión de una cosa rentable a largo plazo. Porque es un proyecto vivo, al final, claro. Después nos pregunta Laura, ¿cuáles son los fallos más comunes que hacen que un proyecto de periodismo de datos no llegue a buen puerto? Puedes tener una idea estupenda, pero... Que no haya datos. Ese es el problema número uno, sobre todo en este país, que no haya datos. Y pasa un montón de veces. Tenemos un montón de ideas de vamos a hacer un proyecto sobre esto. Mucha gente me viene y me dice, he pensado que hagamos un proyecto sobre estos datos porque sería genial, pero no hay ni un dato sobre esto que dices. Y no hay manera de encontrarlo. Con la ley de transparencia. La ley de transparencia ha ayudado muy poco. Entonces, muchas veces lo intentas vía solicitud de acceso a la información y pides los datos en un formato reutilizable y a veces consigues algo. Es muy complicado. Ese es el mayor problema que te encuentras porque tú crees, porque es razonable que esos datos tienen que existir. Claro. Datos, por ejemplo, relacionados con determinados temas sanitarios, de nivel de la calidad de la sanidad, este tipo de cosas. Pues no, apenas hay. Entonces, tú piensas, hago un proyecto sobre esto que molará un montón y titular va a ser la leche. Y es verdad, pero el problema número uno seguramente sea que no encuentres los datos. No que los encuentres en un formato malo que tengas que tratar, no, que no están. Y que cuando los pidas no te los den por seguramente protección de datos, que es la excusa favorita, se repite más. Y luego yo el problema más importante que veo en algunos proyectos que he visto acabar y que creo que no acaban de funcionar, es que al final es como te pongo datos en un mapa, pero lo que decías es que no hay una historia, ¿no? Hay una historia. Entonces al final el periodismo de datos es como el periodismo, es periodismo. O sea, si no hay una historia y un titular que enganche a la gente, ya puedes poner colóricos y mapas y
Claro, y una base de datos de la leche. Tampoco me soluciona. Claro, necesito que me cuentes una historia. Que hagas tu trabajo de periodista, al final. Que a veces se olvida. Con esto de que sabes hacer gráficos de colores se olvida. Se queda ahí, claro. Y luego Fabiola nos pregunta, ¿cómo se lleva a cabo el proceso de decisión sobre qué tema investigar, estudiar, qué datos analizar y bajo qué perspectiva? Ella dice, este es el aspecto de mayor subjetividad. Imagino que pues eso, decidir qué investigar. Y me gustaría saber cómo lo abordáis en Cibio. Es muy subjetivo, es cierto. Es verdad que al final la decisión se toma igual que cuando haces un reportaje en un periódico, un reportaje estándar. O sea, yo siempre pienso en algo que a mí me gustaría leer. Al final es tan subjetivo como que tú estás escribiendo para resolver una duda que tú tienes y que crees que es importante. O sea, a veces estás tratando con temas del BOE y dices, pero entonces esto, ¿cuánta gente se ha llevado un título nobiliario? ¿A cuántos les ha dado Juan Carlos antes de irse? Esto no lo sabemos, ¿no? Voy a escribir un tema. O sea, es un poco más, claro. Es tu curiosidad propia. Por eso hay los periodistas que no tienen curiosidad y que no se preguntan cosas cuando están leyendo otras noticias, cuando están viendo determinadas declaraciones, nunca encuentran temas. O sea, y les falla la parte más importante. O sea, cualquier periodista con curiosidad y motivado tiene que tener seguro una lista enorme de temas pendientes porque no le da la vida. Yo tengo una lista como infinita de temas que quiero hacer y que la voy tachando, pues eso. Esa sería entonces otra cualidad, el olfato, ¿no? Hay que tener olfato, un poco el olfato. Claro. Y el olfato nace de la curiosidad y no es... Yo creo que sí que tiene una parte que está ahí desde siempre, porque es una cosa como que va latiendo, pero al final leer mucha prensa, ver muchas noticias, te desarrolla el olfato. Claro. Muy bien, pues ahora si os parece, los que estáis en directo, podéis escribir en el chat las preguntas que os bullan por la cabeza y mientras vais escribiendo le voy a preguntar yo a Eva, bueno, más que una pregunta, ahora que cuando estábamos contando las desventajas, yo pensaba que algunos proyectos del periodismo de datos pecan un poco de fríos. O sea, a veces hay tanto dato y sí que pueden llegar a encontrar la noticia, pero a veces sí que se echa de menos la parte humana. Que por ejemplo en el de Medicamentalia sí que lo hicisteis muy bien porque fuisteis con las fuentes de los países, tal. Entonces la frialdad, ¿no te parece que es algo que...? Puede pasar, pero fíjate, si ponemos datos en un mapa y ni siquiera contamos nada, claro, esto no es que sea frío, es que directamente no me toca nada. O sea, yo lo veo ahí y digo, pues está bien, pero no sé para qué tengo que leer esto, ¿no? Ni verlo. Puede pasar y hay muchos proyectos que sí que es cierto que pueden pecar de fríos. Al final, los datos son una parte que en determinados proyectos es la base, pero si tú luego no puedes explicarlos, no tiene ningún sentido. Entonces, si yo consigo una base de datos estupenda sobre precios de medicamentos y digo, estas son las diferencias y ya, y no hablo con gente para que hablemos de patentes, para que hablemos de cómo se establecen los precios, de cómo son las negociaciones con los países, tú vas a encontrar unos datos, pero tienes que entender la causa, claro. Por qué esos datos son así, o sea, qué ha pasado ahí. Claro. Y muchas veces tú puedes encontrar en datos determinadas banderas rojas que te dicen, uy, este contrato, por ejemplo, un contrato público, este precio que esté troceado así, puede haber aquí algo, pero luego necesitas hablar con expertos, necesitas leer otro tipo de documentos. Al final los datos solos, es muy difícil que los datos solos cuenten una historia, muy, muy difícil. O sea, necesitas normalmente hablar con gente que sabe del tema o gente sobre todo que está afectada por ciertos temas. Contextualizar, profundizar, eso es. Bueno, pues vamos a leer las preguntas que estáis haciendo por aquí. Mario dice, ¿la obtención de datos es más sencilla a través de instituciones públicas o privadas? Bueno, públicas, sin duda. Fíjate que es difícil con las públicas, pero con las privadas es absolutamente imposible. No hay una sensación desde lo privado perdón, de que tengas la obligación de dar determinada información. De hecho, el tema de la transparencia que se está empezando a implantar un poco en las cabezas de la gente que trabaja en lo público, aunque sea de forma medio parcial, pero tranquila, no, bebe si quieres. En lo privado es. No tienen, claro, porque no tienen la obligación, nada les obliga a ser transparentes, ¿no? Las entidades privadas, sí, pero bueno, por ejemplo, las del IBEX sí, pero... Sí, pero no son obligaciones de transparencia hacia la ciudadanía, sino hacia el regulador, el que controla un poco la CNMV, este tipo de cosas. Sí. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos sí que hay una cultura de la transparencia, o en Reino Unido, que hace que una empresa se va a ver mejor desde el punto de vista del consumidor si es transparente con sus cuentas, si explica lo que hace, si explica quiénes son de dónde viene el dinero, quiénes son sus dueños. O sea, que eso da como puntos. En España aún no hemos llegado a eso. Todavía no, pero llegaremos. Antonio comenta, ¿es la ley de transparencia que entra que entra en vigor a nivel local en diciembre una ventana para periodismo de datos o más bien se queda en nada? Bueno, es una ley muy floja, una ley muy mala que nos ha puesto muy tristes porque nosotros pensábamos que iba a darnos mucho juego. Pero es verdad que antes no teníamos nada.
Entonces, ahora por lo menos tienen cierta obligación, aunque es verdad que no hay sanciones y si no te responden, pues te esperas al infinito y ya, pero tienen la obligación de responderte. Y es cierto que algunos están respondiendo y otros no. Hay una mejora, solo con el hecho de existir la ley, tienen que responderte y esto ayuda porque al final mucha información no es pública porque nadie ha pensado que tiene que publicarla. Entonces hay mucha información de las administraciones públicas que no está en ninguna web porque el que la trató no pensó que fuera interesante colgarla. Entonces tú la pides y hay veces que te la dan. Te la dan porque no tiene nada de malo, no entra en ninguna de las excepciones, que es difícil porque son muchas. Entonces sí ayuda, pero es verdad que es ayuda mucho menos de lo que esperábamos y que es una ley muy floja que tiene más de... Es más lo que dice que va a hacer que lo que en realidad hace la ley, ¿no? En realidad no es tan buena como se vendió. Fernando comenta, muy buenas, uno de los ejemplos paradigmáticos en esto del periodismo de datos que vengo observando en las últimas semanas lo está protagonizando El Español. ¿Crees que estamos aún en el inicio de un camino todavía por trazar? ¿Tienen claro los medios apostar por este tipo de periodismo? ¿Cómo lo ves tú? A veces tienen clara la teoría, muchos medios. Es muy guay vender periodismo de datos porque parece que es lo molón ahora. Pero yo sigo viendo de forma bastante habitual estos proyectos que decía que es te hago una visualización, te muestro todo aquí, pero no te analizo, no te cuento y no... Creo que en muchos medios, y lo sé por compañeros que están trabajando en medios grandes, que cuando llegan le dicen, bueno, tú eres el de datos, ¿no? Pues hazme un gráfico de colores. O sea, al final creo que sí se habla mucho del periodismo de datos, que se está empezando a hacer muchas cosas en muchos medios, no solo en el español, de hecho el Confidencial lleva bastante más tiempo con esto. Y sí que creo que se están haciendo cosas interesantes, es verdad que es un poco incipiente y que solamente se nota porque son equipos pequeños, porque el periódico apuesta por el periodismo de datos, pero un poquito. Tímidamente, ¿no? Sí, en plan con un equipo pequeño y a ser posible muy barato, ¿no? Entonces, porque claro, tener un informático bueno, un desarrollador ahí cuesta mucho dinero. Entonces sí hay un poco, pero muchas veces pecan de que como tienen esta visión del periodismo tradicional y no acaban de entender muy bien lo que es las grandes redacciones, en algunos casos pecan de intentar que la gente que está formada en periodismo de datos acaba haciendo gráficos de colores y ya, que no es un avance nada. Porque al final no hay periodistas de datos en la dirección de los medios, entonces... Claro, la gente que está, pues, ha entendido, los otros redactores que llevan más tiempo han entendido que el chaval este que ha venido que hace datos, pues me puede hacer unos mapillas y hacer que yo parezca más modernillo. Y vamos ahora con la pregunta de Juan Jesús. Dice, ¿tenéis constancia de que alguna redacción de informativos de radio o televisión a nivel nacional o autonómico tenga incorporado un departamento que se dedique en mayor o menor medida al periodismo de datos? No, en radio y televisión no. O sea, oficialmente no. En informativos no hay ninguna... Es verdad, hay un grupo de datos muy pequeño en informativos de La Sexta, Sí. son 2 personas, Sí. Vero y Nacho, Sí. además, que al final somos un poquito que nos conocemos todos, que además son muy buenos y hacen todo lo que pueden y están ahí. Entonces ellos sí tienen este pequeño... Creo que siguen siendo 2, ¿eh? Pero y sí que se ve en el informativo de La Sexta, se ve lo que hacen... Ya no voy a decir que no veo la tele, se me va a notar un montón, pero es verdad, se me estropeó la tele hace tiempo y no la he arreglado. Pero el caso es que ellos están ahí, claro, ellos sí, claro. O sea, ese caso sí que lo conozco, seguramente haya más. Este lo conozco porque los conozco a ellos y sé que tienen ahí, que están haciendo cosas. Entonces nosotros seguramente colaboremos con ellos en algunas cosas y es muy útil que vaya entrando a la tele y a la radio, que son medios con mucha mayor difusión. En radio la verdad es que yo no conozco ninguno, o por lo menos llamado así, dedicado especialmente a ello. Seguro que hay millones de periodistas en radio y en tele que trabajan datos y que sacan sus temas de ahí. No hace falta llamarle ni ponerle un departamento, ni muchas veces hay periodistas motivados que lo hacen y ya. O sea, como los económicos que hablábamos, que llevan haciendo datos toda la vida. Tal cual. Pero sí, en La Sexta sí hay un germen, ¿no? En el informativo. Sí, hay 2 personas ahí trabajando datos. Porque sí que la última Open que tuvimos la hizo Inés Calderón del objetivo de La Sexta, pero claro, no es un programa, no es un informativo, es un programa especializado, semanal, y es un primer estadio muy limitadita. Sí. Y Fernando está escribiendo, no sé si tenéis alguna pregunta más para los últimos minutos de la sesión. Fernando había escrito, ¿hasta qué punto creéis que el lector valora este tipo de información y pasa a analizar lo que hay detrás de ese gráfico tan llamativo? Pero es que no tiene que pasar a analizar lo que hay detrás, entonces está mal hecho. O sea, el lector tiene que leer la historia y el gráfico tiene que acompañarle y ayudarle a entender mejor las cosas que le estás contando. Pero tiene que entender la historia, tiene que entender el titular y tiene que tener claro lo que le estás contando y cuál es la historia que está detrás con lo que está leyendo. Y el gráfico le ayuda porque le da más datos. Y está bien y complementa. Y a veces hay cosas que no puedes contar en un texto porque sería larguísimo, infinito, y sí que el lector puede
explorar un poco qué partes le interesan más o menos. Pero, por ejemplo, cuando nosotros hicimos el indultómetro, teníamos todos los datos de indultos, el gráfico de todos los indultos por año, está muy bien, pero esto no era el tema más relevante. Yo quería llevar al lector a qué tipos de delitos eran los más indultados. Entonces, tú lo llevas ahí. Ahí está la noticia, claro. O sea, que es ahí donde está la noticia y es el periodista que tiene que decidirlo. Pero dejar al lector solo con un gráfico, es que yo sigo sin entenderlo, porque creo que al lector tienes que darle una noticia hecha. No tienes que hacer no tu es un trabajo. elige tu propia aventura, ¿sabes? Claro. Es una novela de principio a final. Claro, pero sí que, bueno, en la primera parte de la pregunta de Fernando, pensáis que sí que valoran, si haces un proyecto de periodismo de datos bueno, lo valora el... Yo creo que cada vez más, creo que el lector cada vez es más listo y hay que tratarle como un lector inteligente y que no se le trate así es una de las cosas que más me molesta del periodismo, porque parece que siempre la historia, cuando empiezas en periodismo te dicen tienes que escribir como para tu tía del pueblo. Yo decía, mi tía del pueblo es más lista que tú, ¿sabes? O sea, esta actitud de tienes que escribir para que todo el mundo te entienda, pero eso no significa bajar el nivel, significa escribir para que todo el mundo lo entienda y sea entretenido y tenga una historia detrás y tenga un poco de punch, ¿no? Pero es verdad que yo creo que cada vez más los lectores valoran este tipo de periodismo, sobre todo porque son atemporales y al final no valoran mucho que te distingas del resto, que no estés todo el rato hablando de este ha dicho esto, lo ha dicho lo otro. Y a nosotros hay una cosa que nos vuelve bastante, a mí especialmente con el BOE Nuestro de cada día, por ejemplo, que los lectores son ultra fieles, son ultra agradecidos, cuando te corrigen algo lo hacen con una educación infinita. Yo solamente en 3 años he visto 2 insultos en los comentarios del blog y entran muchísimos comentarios. O sea, al final es un tipo de lector más exigente, también contigo, y eso está bien porque te hace ponerte las pilas, pero sí existe y cada vez creo que es más amplio. Se crea una comunidad ahí muy interesante. Y vamos con las últimas preguntas, que ya estamos terminando. Juan Jesús dice, más allá de los máster que se están dedicando al periodismo de datos, ¿qué cursos, ponencias, seminarios, talleres recomendáis para formarse un poco más en este aspecto? Bueno, hay un montón de manuales. Está el manual de periodismo de datos que está traducido al español, por ejemplo, que es bastante maravilloso y además tiene artículos de muchos especialistas de la materia, tiene muchos manuales de determinadas herramientas. Hay muchos manuales, hay muchas charlas online y cursos online que os pueden ayudar a complementar una formación en el máster, por ejemplo. Hay muchísima información, sobre todo creada por organizaciones americanas y por latinoamericanos, que nos llevan mucho avance en esto y se nota mucho. Entonces, hay manuales estupendos que además son muy entretenidos y muy fáciles de entender cuando ya tienes una formación periodística de base. Y mucha. Lo bueno del periodismo de datos es que como todo es abierto, todo se comparte, o así debería ser, o la mayoría de todo, ¿no? Al final la formación, por ejemplo, nosotros tenemos todos los vídeos de cada taller que hemos dado en escuela.cibio.es, ¿no? Y ahí puedes ir, y, pues si un día te atascas en la parte de Excel o en la parte de Fusion Tables, pues puedes ir a ver una clase de 1 hora explicando cómo funciona y al final complementar. O sea, lo importante es que, igual que no te quedas en el periodismo encajonado, como haciendo el periodismo clásico de voy a mi fuente, me lo cuenta y lo escribo y ya, que también abras un poco la mente más allá de la formación reglada, que es estupenda y es muy necesaria, que complementes las cosas que no entiendas o que quieras ampliar con manuales, o sea, que la formación sea un poco más variada. Claro, lo que has comentado, las herramientas en las que te sientes más cómodo, ampliar. Claro, porque es verdad que no, esto no es, tienes que usar Excel y luego Fusion Tables y luego Refine, es las herramientas que tú controles mejor y con las que te sientes más cómodo. Muy bien, Eva, pues muchísimas gracias a todos por haber venido a ti en la primera y luego a los que habéis estado en directo en esta sesión tan interesante, y simplemente recordaros que si queréis podéis pedir información en el máster de periodismo de datos que tiene UNIR. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Chao.